¿Cómo podría la mayor e irrefutable prueba del poder divino convertirse en la sentencia de muerte de su autor? ¿Cómo un hombre que acababa de salir de su tumba, todavía envuelto en los sudarios de la muerte, se convirtió en la prueba final, no de la fe, sino de la condenación? Bienvenido al canal Caminos Cristianos. Te invitamos a dejar tu comentario sobre este profundo misterio, darle like al video si te conmueve esta reflexión y suscribirte para seguir explorando con nosotros verdades eternas. La noticia de Betania no llegó a Jerusalén como un susurro, sino como un trueno que sacudió los cimientos del templo. Lázaro, muerto desde hacía 4 días, con su cuerpo ya en descomposición, había obedecido a la voz de Jesús de Nazaret y salió de la oscuridad del sepulcro. Para el pueblo fue el milagro que selló toda esperanza. Pero para Caifás, el sumo sacerdote y los miembros del Sanedrín, la noticia cayó como una piedra de hielo en el estómago. Ese día, el aire de la ciudad santa no solo estaba lleno del polvo de las calles y del olor de los sacrificios, estaba cargado de una tensión espiritual palpable, una electricidad que anunciaba una colisión inevitable entre el reino de los cielos y los reinos de los hombres. Caifás no vio la mano de Dios en lo sucedido. Vio la mano de un anarquista peligroso que forzaba una crisis que él, como guardián del orden de Israel, tendría que aplastar a cualquier coste. Esa misma tarde, cuando el sol de Judea empezaba a ocultarse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, los hombres más poderosos de Israel se reunieron en una fría cámara de piedra, convocados con desesperada urgencia por Caifás. No eran hombres malos en su propia opinión. Se veían a sí mismos como pastores de una nación obstinada que se balanceaba sobre el filo de la navaja de la ocupación romana. La resurrección de Lázaro para ellos fue el acto más peligroso que Jesús había cometido jamás. Fue una demostración de poder tan espectacular que inevitablemente conduciría al pueblo a una aclamación mesiánica, forzando una rebelión que Roma aplastaría sin piedad. En sus corazones, el temor político se mezclaba con una profunda ofensa teológica. Este Jesús, que ya se había atrevido a perdonar los pecados y a declararse uno con el Padre, ahora realizaba un acto que solo correspondía a Yahvé. Para los saduceos, que negaban la resurrección, era una afrenta directa a su doctrina. Para los fariseos, fue la culminación de la blasfemia por parte de un hombre que faltaba el respeto a sus tradiciones sagradas. No estaban conspirando contra un profeta. En su visión distorsionada por la tradición y el miedo, estaban realizando un acto patriótico y sagrado. Planeaban apagar una llama antes de que incendiara a toda la nación. Caifás, sintiendo que la vacilación y el miedo se extendían por la cámara como una plaga, se puso lentamente de pie. Su túnica de sumo sacerdote, con sus campanas doradas silenciadas por el silencio, le otorgaba una autoridad que iba más allá de las palabras. No era un hombre dado a arrebatos de pasión. Su mente trabajaba con la fría precisión de una espada de sacrificio. Recorrió el consejo con una mirada que no pedía, sino que exigía atención. Para él, la cuestión de Lázaro no era un debate teológico sobre el poder de Dios, sino un problema de gestión de crisis. El milagro, ya fuese genuino o un truco elaborado, era ahora un hecho político con el que tenía que lidiar. En su mente ya veía las legiones de Poncio Pilato marchando sobre la ciudad, atraídas por el tumulto de un nuevo rey de los judíos. Vio el templo, centro del universo judío y fuente de su propio poder, profanado y quemado. La supervivencia de Israel, la nación que Dios le había confiado dirigir, dependía de una acción rápida y decisiva. Se aclaró la garganta y el sonido resonó en la habitación silenciosa. No sabéis nada.
Empezó con una voz desprovista de calidez, pero llena de una certeza cortante. Ni consideráis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no perezca toda la nación. Las palabras de Caifás quedaron suspendidas en el aire, no como una sugerencia, sino como una profecía oscura e inevitable. Para la mayoría de los presentes, su lógica era brutal pero irrefutable. Era el frío cálculo de la política, el lenguaje que entendían mucho mejor que el de los milagros. Entre ellos estaba sentado Nicodemo, fariseo y maestro de la ley, cuyo corazón estaba turbado. La noticia de la resurrección de 1900, Lázaro no le había provocado el miedo que vio en los rostros de sus colegas. Había traído de vuelta un vívido recuerdo de una conversación secreta al amparo de la noche con ese mismo Jesús. Nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Las palabras resonaron en su mente y ahora, con la noticia de un hombre llamado de entre los muertos, adquirieron un peso aterrador y glorioso. Miró a Caifás, luego a los rostros endurecidos que lo rodeaban y sintió un escalofrío de terror. Estaban usando la lógica del mundo para juzgar a un hombre que hablaba de las cosas del cielo. Su conocimiento de la ley gritaba dentro de él que esto era una perversión de la justicia. Condenar a un hombre sin escucharlo, sin juicio. Sin embargo, el miedo a exponerse, a ser tildado de simpatizante, selló sus labios. Permaneció en silencio, prisionero de su propia posición, con su conciencia en guerra con su prudencia. Un pesado silencio siguió a la declaración de Caifás, pero fue un silencio de 1900, asentimiento, no de sorpresa. Su propuesta funcionó como una llave que abrió las ansiedades individuales y las unió en un propósito común y oscuro. Anás, el suegro de Caifás y el verdadero poder detrás del sumo sacerdocio, un hombre cuyos fríos ojos habían visto décadas de intrigas políticas, hizo un gesto casi imperceptible. Fue suficiente. Ese gesto selló el destino. Los saduceos, aristócratas y materialistas se aferraban a la lógica política como un náufrago a un trozo de madera. Para ellos, la amenaza de Roma era el único Dios real al que temer, y la muerte de un hombre era un pequeño precio a pagar por la preservación de su estatus y la frágil paz. Los fariseos, por su parte, encontraron en la propuesta de Caifás la justificación práctica de su indignación teológica. Por fin, pudieron acabar con aquel que desmanteló sus tradiciones, que curaba en sábado y que, con la resurrección de Lázaro, había cometido la máxima blasfemia de imitar el poder del Creador. En ese momento, en 1900, las sombras de aquella cámara se reinterpretó deliberadamente el milagro de Betania. Dejó de ser una señal a tener en cuenta y pasó a ser una falta a castigar. No actuaron por falta de pruebas, estaban actuando en oposición directa a ellos. Una vez establecido el consentimiento, la atmósfera en la sala cambió de tensa deliberación a conspiración activa. La pregunta ya no era sí, sino cómo. Caifás, ahora firmemente en control, comenzó a delinear los próximos pasos. Se acercaba la Pascua y Jerusalén pronto estaría repleta de peregrinos, muchos de los cuales veían a Jesús como un profeta, quizás incluso como el Mesías. Arrestarlo abiertamente durante la fiesta sería una invitación al motín que tanto temían. Su captura tendría que hacerse en secreto, lejos de las miradas de la multitud, quizás de noche, mediante traición. Mientras discutían los detalles prácticos de la vigilancia y las oportunidades, una profunda ironía se cernía sobre ellos, completamente invisible a sus ojos. Allí estaban los guardianes de la ley de Moisés planeando un asesinato extrajudicial. Hablaron de proteger al pueblo de Dios, mientras conspiraban para matar al Hijo de Dios. En su arrogancia,
Creyeron tomar el control de la historia para salvar a su nación, sin darse cuenta de que sus acciones no eran más que el cumplimiento de antiguas profecías, moviendo las piezas de un plan divino mucho mayor y más terrible que sus mezquinas intrigas políticas. Desde ese día, su decisión quedó sellada. La oscuridad había encontrado sus instrumentos. Mientras se sellaba la sentencia en la cámara del Sanedrín, a unos cuantos kilómetros de distancia, en Betania, el aire era completamente diferente, pero no menos cargado de significado. Jesús no necesitaba mensajeros para saber lo que se había decidido contra él. Como autor de la vida, sintió que la red de la muerte se tejía a su alrededor, no con el temor de una víctima, sino con la solemne resolución de alguien que avanzaba conscientemente hacia su propósito divino. Miró los rostros de sus discípulos inflamados por el triunfo del milagro que acababan de presenciar y sintió profunda compasión y tristeza. Vieron la resurrección de Lázaro como el llamado claro a la revolución, la prueba final que galvanizaría a la nación y lo colocaría en el trono de David. Sin embargo, Jesús lo vio como el sello de su propia orden de ejecución, el acto que haría inevitable la cruz. Su corazón no estaba afligido por su propio destino, sino por la ceguera de los hombres que había venido a salvar, tanto los líderes de Jerusalén que lo rechazaron con odio, como sus propios seguidores, que lo aclamaron con una comprensión peligrosamente equivocada. Sabía que tendría que retirarse por un tiempo, no para escapar, sino para prepararse a sí mismo y a los 12 para la oscuridad que se avecinaba. La confusión sobre las profecías mesiánicas nunca había sido tan palpable como en aquellos momentos entre los propios apóstoles. Pedro, con su característica impetuosidad, ya se veía como general en el ejército del nuevo reino. Santiago y Juan, los hijos del trueno, todavía soñaban con lugares de honor al lado de un rey conquistador. Para ellos, Jesús, el carpintero que calmaba las tormentas y resucitaba a los muertos, era la encarnación del Mesías guerrero que aplastaría a los romanos y restauraría la gloria de Israel. Interpretaron cada milagro a través de esta lente política, viendo cada curación como una campaña de reclutamiento y cada enseñanza como un código para la insurrección venidera. Su negativa a comprender sus palabras sobre el sufrimiento, el rechazo y la muerte no se debió a una falta de inteligencia, sino a un exceso de celo nacionalista. Simplemente no podían reconciliar la imagen de un Mesías sufriente, como lo describe Isaías, con la de un rey victorioso. La idea de que ambas profecías pudieran ser ciertas, separadas por un enorme abismo de tiempo, estaba más allá de su imaginación. Así, mientras Jesús se preparaba para el sacrificio, sus amigos más cercanos se preparaban para una coronación, una trágica divergencia que haría que su inminente prueba fuera aún más solitaria. Uno de los fariseos más ancianos, un hombre llamado Jaser, salió de la sala del concilio con el peso de la decisión solidificándose en su pecho como plomo. Mientras caminaba por las calles que se oscurecían, su mente no estaba en el futuro, sino en el pasado, reviviendo las innumerables afrentas que este nazareno les había hecho. El recuerdo más claro era de un sábado, meses antes, en una sinagoga de Galilea. El aire estaba cargado de santidad y expectativa. Habían colocado a un hombre con una mano seca en el centro, no por compasión, sino como cebo en una trampa. Observaron a Jesús con el corazón duro y expectante, esperando que él violara la santidad del día de descanso. Jesús, percibiendo su malicia, no los ignoró. Pero Jesús miró a cada uno de ellos y les hizo la pregunta que los desarmó y los humilló públicamente. ¿Es lícito en sábado hacer el bien o hacer el mal, salvar una vida o quitarla? Jaser recordó el silencio ensordecedor.
su incapacidad para responder sin condenarse mutuamente. Y luego, con una simple orden, la mano del hombre fue restaurada. El asombro en los rostros de la gente era como sal en la herida de su orgullo. Aquel día no vio yacer misericordia, vio un ataque directo a la ley, una demolición deliberada de las tradiciones que él y sus antepasados habían construido para proteger a Israel. La decisión de hoy no fue un acto apresurado, fue la conclusión lógica de una larga guerra por el alma de la Torá. De regreso a su opulenta residencia, Caifás dejó a un lado su túnica oficial, pero no la carga de su cargo. Su justificación política ante el concilio era genuina, pero escondía una repulsión espiritual mucho más profunda, un horror que apenas se atrevía a articular. Fue el guardián del estricto monoteísmo, la fe en el Dios único, indivisible y trascendente, cuya santidad era tan abrumadora que su nombre no podía ser pronunciado. Y este carpintero de Galilea no solo perdonaba pecados, acto reservado a Dios en su templo, sino que también hacía declaraciones que rayaban en la locura y en la más pura blasfemia. Caifás recordó los informes febriles de sus espías. Las palabras de Jesús resonaron en su mente: yo y el Padre somos uno. Y lo más chocante de todo, dijo a sus adversarios: antes que Abraham fuese, yo soy. Esa frase, yo soy, fue una apropiación directa del nombre divino revelado a Moisés en la zarza ardiente. La idea de que Dios pudiera tomar la forma de un hombre, comer, beber y caminar sobre el polvo de Judea era para Caifás una imposibilidad teológica, una violación del orden cósmico. Era más fácil, más seguro y teológicamente más sólido creer que Jesús era el mayor engañador que Israel había conocido jamás. Y el castigo por tal blasfemia, según la ley, era uno solo: la muerte. Lo que hace que la decisión de esa tarde sea tan trágicamente monumental no fue la intriga política ni la ofensa teológica, sino el endurecimiento deliberado de sus corazones, el acto final de resistencia contra la luz. La resurrección de Lázaro no debió ser motivo de conspiración, debería haber sido motivo de arrepentimiento nacional. He aquí la prueba que cualquier escéptico sincero pediría: un hombre conocido por todos en su pueblo, muerto y enterrado, su cuerpo ya cediendo a la corrupción, fue llamado de vuelta a la vida. La evidencia no era ambigua, no era un rumor lejano, era un hecho vivo y vigente a solo unas pocas millas de Jerusalén. Sin embargo, para los hombres del Sanedrín, esta prueba irrefutable de la autoridad divina de Jesús no quebró su resistencia. Al contrario, lo consolidó. Miraron el poder vaciando una tumba, y en lugar de ver la mano de Dios, vieron un poder que amenazaba su control. El milagro hizo a Jesús demasiado popular, demasiado creíble y por lo tanto demasiado peligroso. Un corazón endurecido no es aquel que no puede ver la verdad, es quien lo ve claramente y por razones de orgullo, poder o miedo decide conscientemente rechazarlo y destruirlo. Para justificar una decisión tan drástica ante una bondad tan evidente, la mente de aquellos hombres tuvo que dar un último y terrible paso hacia la oscuridad. Si el poder de Jesús no podía negarse, pero tampoco el de Dios, porque eso invalidaría todo lo que ellos defendían. Entonces solo quedaba una conclusión posible, una conclusión sobre la que habían susurrado antes, pero que ahora se convirtió en su doctrina no oficial. Su poder tenía que venir de una fuente impía. En la quietud de sus mentes, la acusación tomó forma. Este Jesús de Nazaret actuaba a través de Beelzebú, el príncipe de los demonios. Al llegar a esta conclusión, estaban haciendo más que calumniar a un hombre. Estaban cometiendo lo que el mismo Jesús había advertido que era la blasfemia imperdonable. Estaban observando la obra manifiesta del Espíritu Santo de Dios. La vida,
restaurada, la enfermedad desterrada, la muerte vencida, y conscientemente la atribuían a la fuente de toda corrupción y muerte. Este acto final de inversión espiritual les dio la justificación que necesitaban. Ya no estaban matando a un profeta rival, estaban purificando la tierra de un hechicero demoníaco. Era la única manera de mantener intacta su visión del mundo y cauterizar sus conciencias. Cuando los miembros del Sanedrín se dispersaron esa noche, su decisión no se disolvió en el aire de Jerusalén. Se solidificó en un orden activo y letal. La conspiración, nacida en la cámara secreta, ahora extendía sus tentáculos invisibles por toda la ciudad. Los mensajeros fueron enviados silenciosamente, no con proclamaciones públicas, sino con instrucciones susurradas a los capitanes de la guardia del templo y a los leales en puestos de vigilancia en toda Judea. La orden fue clara y directa, un mandato oficial emitido por la máxima autoridad religiosa de la nación. Si alguien conocía el paradero de Jesús de Nazaret, tenía el deber de informarlo inmediatamente. La caza humana había comenzado. El debate teológico había terminado. La cuestión había pasado ahora del ámbito de la doctrina al de la aplicación de la ley, o, más precisamente, al de su perversión. La maquinaria de la autoridad judía, con sus redes de información y su capacidad de presión, se había movilizado plenamente con un único objetivo: la captura de aquel a quien ellos mismos acababan de declarar enemigo del Estado y de Dios. La atmósfera en los patios del templo, antes llena de asombro ante el milagro, comenzó a agriarse, contaminada por un nuevo temor. Para la gente común, los días que siguieron fueron de una confusión paralizante. Estaban atrapados entre dos mareas poderosas y contradictorias. Por un lado, la noticia de la resurrección de Lázaro era la esperanza más gloriosa que muchos habían sentido en la vida. Fue una señal de poder y compasión que hablaba directamente de su anhelo de liberación y de la intervención de Dios. En las casas y en los mercados, la gente hablaba en voz baja, con los ojos brillantes, sobre el hombre que podía llamar a los muertos para que salieran de sus tumbas. Por otra parte, la sombría proclamación que provenía de sus líderes espirituales, los hombres a quienes desde la infancia les habían enseñado a respetar y obedecer, era aterradora. El sumo sacerdote y el concilio lo habían condenado. Murmullos de blasfemia, de sedición, de peligro para la nación comenzaron a circular, envenenando la esperanza con el miedo. ¿A quién deben creer? ¿Al poder evidente del milagro o a la autoridad solemne del templo? Apoyar abiertamente a Jesús podría significar ser expulsado de la sinagoga y ser visto como un traidor. Permanecer en silencio parecía una traición a la propia esperanza. Esta división no fue solo pública. Ella rompió familias y amistades, forzando a cada alma a enfrentar una elección que no quería hacer. Ante la orden de arresto, Jesús no mostró ni miedo ni prisa. En cambio, con la misma autoridad tranquila con que había calmado la tormenta, condujo a sus 12 discípulos lejos del epicentro de la crisis. Su retirada a la pequeña ciudad de Efraín, cerca del desierto, no fue un escape, sino una maniobra divina. El Sanedrín, en su arrogancia, creía que tenía el control, pero Jesús operaba según un calendario diferente, un calendario celestial establecido antes de la fundación del mundo. Su tiempo aún no había llegado. Su muerte no sería una emboscada apresurada en un camino polvoriento, fruto de un espía afortunado. Tendría que ser en Jerusalén, corazón del judaísmo, durante la Pascua, la fiesta de la liberación, para que su sacrificio se convirtiera en el Cordero definitivo. Para los discípulos, este retiro fue otra fuente de frustración y perplejidad.
Acababan de presenciar el poder que resucita a los muertos y, en el apogeo del fervor popular, su maestro les dio la espalda y caminó hacia el desierto. Vieron retirada táctica, una oportunidad perdida, sin comprender que estaban presenciando el ejercicio soberano del control de Cristo sobre su propia vida y muerte, asegurando que se entregaría solo en el momento exacto determinado por el Padre. El tiempo pasado en Efraín fue un período de instrucción intensa y urgente, lejos de las multitudes que pedían milagros y de los espías que buscaban acusaciones. Jesús se centró en los hombres que tendrían que llevar su mensaje al mundo. Fue allí, en la tranquilidad de aquella región fronteriza, donde habló más claramente que nunca sobre lo que estaba por suceder. Jesús les explicó el plan. El Hijo del Hombre tendría que ir a Jerusalén, ser traicionado y entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarían a muerte, lo entregarían a los gentiles para que lo burlaran, lo azotaran y lo crucificaran. Y al tercer día resucitaría. Les dio el guión exacto de su pasión, una revelación que debería haberlos preparado, pero sus mentes, todavía cautivas de la esperanza de un reino terrenal, simplemente no pudieron absorber la información. Oyeron las palabras, pero no entendieron su significado literal. Fue como si su esperanza mesiánica formara una barrera impenetrable que transformaba la profecía de la cruz en una oscura parábola. Su incapacidad para comprender dejó a Jesús en una soledad aún más profunda. Les estaba dando la llave del mayor evento de la historia humana, pero ellos ni siquiera podían ver la puerta. El aislamiento en Efraín terminó tan repentinamente como comenzó. En un día que parecía como todos los demás, Jesús reunió a los 12 y su declaración fue sencilla, pero su peso era inmenso. Había llegado la hora de ir a Jerusalén. El evangelista Lucas describiría más tarde este momento con una frase de escalofriante finalidad. Se propuso ir a Jerusalén. Ya no hubo más desvíos ni más retiradas. Su caminar adquirió una nueva calidad, una determinación férrea que los discípulos podían sentir, aunque no la entendieran. El miedo y la esperanza libraron una batalla en sus corazones. La esperanza susurró que esta era, finalmente, la marcha triunfal que habían estado esperando, la toma del poder. Pero el miedo, alimentado por sus oscuras profecías en Efraín y la intensidad grabada en su rostro, les decía que se dirigían hacia una catástrofe. Con cada paso que daban en el camino polvoriento que conducía a la ciudad santa, Jesús iba cerrando conscientemente la distancia entre él y la cruz. No lo arrastraron a su destino. Caminaba deliberadamente hacia él, el Cordero de Dios en camino hacia el altar, en control soberano de su propio sacrificio. Mientras la mayoría de los discípulos luchaban con la confusión, la mente de uno de ellos, Judas Iscariote, operaba con una claridad fría y amarga. Su corazón, que tal vez alguna vez tuvo una chispa de fe, ahora estaba lleno de las cenizas de la desilusión. Judas no había seguido a Jesús a un reino espiritual. Había invertido en lo que creía que era una revolución política liderada por un hombre de poder innegable. Pero Jesús se negó a estar a la altura de esa expectativa. Su predicación sobre la humildad, el servicio y un reino que no era de este mundo le sonó a Judas como debilidad y una desastrosa mala gestión de su potencial. La gota que colmó el vaso fue quizás el momento en Betania, cuando María derramó un perfume muy caro sobre los pies de Jesús. Judas no lo vio como un acto de adoración, sino como un desperdicio imperdonable de recursos que podrían haber financiado su movimiento o llenado su propio bolsillo. Su desilusión se había agriado y se había transformado en desprecio.
Al ver a Jesús caminar tan decididamente hacia lo que percibía como un suicidio político en Jerusalén, Judas tomó su propia decisión. Si su líder no iba a tomar el poder, entonces él, Judas, sacaría algún valor del desastre inminente. Su corazón endurecido se convirtió en el terreno fértil donde la semilla de la traición, plantada por el Sanedrín, finalmente encontraría su raíz. La llegada de Jesús a las afueras de Jerusalén no fue discreta. En lugar de entrar a escondidas en la ciudad, él orquestó deliberadamente su entrada para ser la encarnación viviente de la profecía de Zacarías. Al enviar a los discípulos a buscar un pollino que nunca había sido montado, estaba declarando su realeza, pero no una realeza de conquista militar. Era la realeza de la humildad y la paz. Sin embargo, la multitud, con el corazón inflamado por la noticia de Lázaro, solo vio lo que quería ver, un rey que venía a reclamar su trono. Cubrieron el camino con sus mantos y ramas de palma, y su grito resonó por los valles: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor». Para los discípulos, ese momento fue pura euforia, el aparente cumplimiento de todos sus sueños. Pero mientras la multitud gritaba: «Hosana, sálvanos ahora», Jesús lloró. El narrador omnisciente vio cómo se le rompía el corazón, no por sí mismo, sino por la ciudad que celebraba su llegada sin entender quién era él ni la paz que les ofrecía. Aclamaron a un rey terrenal, sin saber que rechazaban a su Salvador y sellaban su propio destino de destrucción. La noticia de la entrada triunfal de Jesús golpeó al Sanedrín como un terremoto. Todo su plan para una captura silenciosa y discreta se había desmoronado. Sus peores temores se estaban materializando en tiempo real, en sus propias calles. Llegaron informes frenéticos que describían a la multitud extasiada y la proclamación abierta de Jesús como rey. El pánico empezó a instalarse entre ellos. «¿Ves que no consigues nada?», dijo un fariseo a otro, con la voz entrecortada por la frustración y el miedo. «Mirad que el mundo entero va tras él». Sintieron que el control se les escapaba de las manos y que su autoridad se evaporaba ante la popularidad de este hombre. Para Caifás, sin embargo, el pánico de los demás solo agudizó su propia fría resolución. Este acto público de aparente sedición fue la prueba final de que había tenido razón todo el tiempo. Jesús era una amenaza que debía ser neutralizada inmediatamente. El acontecimiento hizo más difícil su problema, pero más urgente su solución. Ahora, más que nunca, necesitaban una forma de atraparlo lejos de la multitud protectora, por la noche, en un lugar apartado. La entrada triunfal, paradójicamente, no salvó a Jesús. Selló la absoluta necesidad de un traidor. Fue en esa atmósfera de fervor y pánico que Judas Iscariote vio su oportunidad. Mientras los demás discípulos estaban embriagados por la aclamación popular, él veía inestabilidad y peligro. En su mente retorcida, la entrada triunfal no era un acto de realeza, sino el colmo de la temeridad, la provocación final que forzaría la mano de las autoridades. Con una fría resolución que se disfrazaba de pragmatismo, se separó del grupo al amparo del caos de la ciudad. Cada paso que daba hacia los aposentos de los sacerdotes era un paso que lo alejaba de todo lo que decía creer. Él no se veía como un monstruo, sino como un realista que abandonaba un barco que se hundía liderado por un capitán al que ahora despreciaba por considerarlo demasiado noble para el mundo real. El espíritu de codicia y descontento que había alimentado durante meses encontró su propósito. Cuando se presentó ante los enemigos de Jesús, no hubo vacilación en su voz. Su pregunta fue directa, desprovista de cualquier pretexto moral. ¿Qué quieres darme y yo te lo daré? En ese momento, todas sus esperanzas frustradas de un reino terrenal se convirtieron en su valor de mercado.
30 piezas de plata, el precio de un esclavo. La llegada de Judas ante los principales sacerdotes fue como una sombría respuesta a sus desesperadas oraciones. El pánico que habían sentido apenas unas horas antes se había transformado en una alegría triunfante y depredadora. Allí estaba él, uno de los 12, el acceso que nunca habrían podido forzar. Caifás miró a Judas, instrumento perfecto, un hombre cuya amargura y codicia lo hacían confiable en su traición. No hubo debate moral, solo una transacción rápida y eficiente. Se contaron las 30 monedas de plata y su sonido metálico resonó en la habitación como el sello de un pacto infernal. El peso de las monedas en la mano de Judas era la materialización de su elección, la liquidación de su lealtad. Las instrucciones que le dieron fueron precisas. Debía permanecer con Jesús, observar sus movimientos y esperar una oportunidad en la que fuera vulnerable, de noche, lejos de la protección de la multitud. Organizarían una señal para que no hubiera errores en la oscuridad. La conspiración ya no era solo una idea. Ahora tenía un rostro, un tiempo y un método. La máxima autoridad religiosa de Israel acababa de contratar a uno de los apóstoles elegidos por Cristo para asegurar su muerte. La oscuridad ahora estaba completamente organizada. En los días siguientes, mientras Jerusalén bullía con los preparativos de la Pascua, Jesús se preparó para una última comida con sus hombres. En la tranquilidad de una habitación superior, lejos del caos, la intimidad del momento era casi insoportable, pues estaba profundamente teñida por la sombra de una traición inminente. Allí, el Maestro y Señor se arrodilló y lavó los pies de sus discípulos, un acto de humildad tan radical que escandalizó incluso al propio Pedro. Fue su última lección viviente. El poder en su reino no se medía por la autoridad, sino por el servicio. Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio, diciendo que era su cuerpo. Tomó la copa, declarando que era su sangre, la sangre del nuevo pacto. Y en medio de ese acto sagrado de comunión, pronunció las palabras que transformaron la solemnidad en horror. En verdad os digo que uno de vosotros me va a traicionar. Se desató el pánico y la confusión. Cada uno de ellos, repentinamente inseguro, preguntó: ¿Soy yo, Señor? El veneno de la desconfianza, instigado por el Sanedrín y abrazado por Judas, había llegado finalmente a aquella sala sagrada. La tensión llegó a su punto máximo cuando Jesús, respondiendo a una pregunta de Juan, identificó al traidor no con una acusación gritada, sino con un último gesto de comunión. Mojó un trozo de pan y se lo dio a Judas Iscariote. Fue un acto que ofreció una última y silenciosa oportunidad de retirarse, pero que, al ser aceptado, selló el pacto impío. El evangelista registra que después del pan, Satanás entró en él. El conflicto de Judas había terminado. La oscuridad había obtenido la victoria total. Sintiendo que su momento de exposición y su decisión ahora eran irreversibles, Judas se puso de pie. Jesús lo miró, no con odio, sino con la autoridad de quien dirige su propio sacrificio y dijo: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Los demás discípulos, todavía envueltos en la niebla de su incomprensión, no entendieron. Pensaron que Judas, el tesorero, había sido enviado a cumplir una tarea. Y así Judas le dio la espalda a la luz del mundo y abandonó la habitación. El evangelista Juan concluye el momento con una de las frases más escalofriantes de toda la Escritura: «Y era de noche». No era solo una cuestión de la hora del día. Se refería a la oscuridad espiritual que Judas había abrazado y hacia la cual ahora se dirigía para activar su terrible plan. Después de la comida, Jesús condujo a sus 11 discípulos restantes a través del valle de Cedrón hasta un jardín de olivos llamado Getsemaní, un lugar
donde había estado muchas veces. Pero esta noche, el lugar de refugio se convirtió en un campo de batalla espiritual. Llevando consigo a Pedro, a Santiago y a Juan a lo profundo del jardín, una angustia abrumadora se apoderó de su alma. Él, que era la fuente de todo consuelo, confesó a sus amigos más cercanos: «Mi alma está muy triste, hasta la muerte». La agonía que siguió, mientras oraba solo, fue el verdadero clímax de su prueba. No era solo el miedo al dolor físico, sino el horror de hacerse pecado por nosotros, de absorber la ira de Dios que la humanidad merecía, de enfrentar una separación del Padre que él nunca había conocido. «Padre, si es posible, pase de mí esta copa», exclamó, mientras su naturaleza humana retrocedía ante el abismo. Su sudor, dice el Evangelio, se convirtió en grandes gotas de sangre. Sin embargo, en medio de esta agonía, su sumisión fue perfecta. «Pero no sea como yo quiero, sino como tú». En ese momento, solo y abandonado por sus amigos dormidos, ganó la batalla que garantizaría la salvación del mundo. Fortalecido por su decisión y por un ángel enviado del cielo, Jesús se puso de pie para afrontar lo que se avecinaba. La quietud del jardín fue repentinamente interrumpida por el brillo de las antorchas y el sonido de una turba armada. Al frente de ellos estaba Judas. En lugar de esconderse, Jesús caminó hacia ellos con pleno control. «¿A quién buscáis?», él preguntó. Cuando respondieron: «Jesús de Nazaret», su respuesta hizo que los soldados y los guardias retrocedieran y cayeran al suelo. «Yo soy», dijo, y su identidad divina brilló a través de la oscuridad por un instante, un claro recordatorio de que él no estaba siendo tomado, sino que estaba siendo dado. Fue entonces cuando Judas cumplió su papel. Se acercó y le dio un beso, la señal acordada, un gesto de amistad y afecto, pervertido hasta convertirse en el máximo acto de traición. La pregunta de Jesús: «Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre?», resonó en el aire, no como una cuestión de sorpresa, sino como una declaración de la profundidad de esa depravación. Pedro, en un ataque de lealtad equivocada, sacó su espada, pero Jesús lo detuvo inmediatamente. Había llegado el momento. El Cordero de Dios permitió que las manos de los pecadores lo ataran, escogiendo el camino de la cruz en lugar de las legiones de ángeles que hubiera podido convocar. Mientras la mayor parte de Jerusalén dormía, el Sanedrín se reunió apresuradamente en la residencia de Caifás para una farsa judicial. Su propia ley prohibía los juicios capitales por la noche, pero su urgencia por condenar a Jesús antes de que la multitud se despertara y se diera cuenta de su ausencia anuló cualquier pretensión de justicia. Trajeron una multitud de testigos falsos, cuyos rostros estaban marcados por la codicia y el miedo para que testificaran contra él. Sin embargo, sus historias eran tan contradictorias y frágiles que se derrumbaron bajo el peso de sus propias mentiras. La acusación principal se centró en su declaración sobre el templo, que tergiversaron para que pareciera una amenaza terrorista. Durante todo esto, Jesús permaneció en silencio. No era el silencio de la culpa o del miedo, sino una quietud soberana que era en sí misma una condena a sus jueces. Su negativa a participar en su teatro corrupto los despojó de su autoridad. Cada pregunta sin respuesta, cada acusación que quedaba en el aire sin respuesta, solo exponía el vacío del proceso. Estaba cumpliendo la profecía de Isaías, como una oveja que permanece en silencio delante de sus trasquiladores, y su digno silencio fue más poderoso que cualquier defensa que hubiera podido ofrecer. La falta de una acusación creíble y el silencio desconcertante de Jesús llevaron la frustración de Caifás al punto de ebullición. Al ver que su caso se desmoronaba, se puso de pie, con el rostro convertido en una máscara de furia controlada, y avanzó hacia el centro de la habitación.
decidió dejar de lado todos los pretextos y atacar el meollo del asunto. Sometiendo a Jesús al más solemne juramento, le exigió: «Te conjuro por el Dios vivo que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios». El silencio se rompió. Jesús miró al sumo sacerdote y le dio la respuesta que sellaría su destino terrenal, pero afirmaría su identidad eterna. «Tú lo has dicho», respondió, y luego añadió la profecía que los condenaba. «Sin embargo, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo». La afirmación era inequívoca. Él no solo era el Mesías, sino el juez divino de Daniel, que compartía el trono de Dios. Al oír esto, Caifás realizó la representación teatral que había estado esperando. Rasgó sus vestiduras sacerdotales y gritó: «¡Ha blasfemado! ¿Para qué necesitamos más testigos?». El veredicto fue instantáneo y unánime: «Es culpable de muerte». La farsa judicial había terminado. La sentencia fue dictada. La ley romana era la única que podía decretar la muerte. Así que al amanecer, el Sanedrín condujo a Jesús, atado al pretorio, la fortaleza del gobernador romano Poncio Pilato. En una muestra de suprema hipocresía, los líderes judíos se negaron a entrar al patio de los gentiles para no ser contaminados ceremonialmente antes de la Pascua, a pesar de que estaban allí para exigir el derramamiento de sangre inocente. Pilato, un hombre cínico y harto de las disputas religiosas de aquella provincia obstinada, salió a su encuentro, sin disimular apenas su irritación. Cuando les preguntó cuál era la acusación, respondieron con evasivas, pero Pilato insistió. Sabiendo que la acusación de blasfemia no tenía peso ante Roma, cambiaron de táctica y convirtieron su queja religiosa en una acusación política. «Hemos encontrado a este hombre subvirtiendo nuestra nación», mintieron. «Se opone a pagar impuestos al César y afirma ser el Mesías, un rey». Este era un lenguaje que Pilato tuvo que tomar en serio. La acusación ya no era contra Dios, se trataba de César. La supervivencia política del Sanedrín ahora dependía de su capacidad para manipular el poder imperial que tanto despreciaban para servir a sus propios fines. Pilato llevó a Jesús adentro para una audiencia privada, lejos de sus vociferantes acusadores. El contraste era marcado. El representante del poder absoluto de Roma se enfrentaba a un carpintero galileo, golpeado y desarmado. «¿Eres tú el rey de los judíos?», Pilato preguntó, con la voz mezclada con curiosidad y desdén. Jesús le respondió no con un simple sí o no, sino con una explicación que redefinió completamente los términos. «Mi reino no es de este mundo», dijo. «Si así fuera, mis sirvientes lucharían para evitar mi arresto. Mi reino no es de aquí». Pilato, hombre acostumbrado a un poder medido en legiones y oro, estaba perplejo. Ese prisionero no hablaba como un revolucionario. No representaba ninguna amenaza militar. «Entonces, ¿eres un rey?», Pilato insistió. Jesús dijo: «Tú dices que yo soy rey. Para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz». Ante esta afirmación, Pilato formuló la pregunta más cínica y trágica de la historia. Una pregunta que resumía su propia ceguera espiritual. ¿Qué es la verdad? No esperó una respuesta. Para él la verdad era solo otra palabra. Concluyó que el hombre que tenía delante era un filósofo inofensivo y declaró a los líderes que estaban afuera: «No encuentro ningún delito en él». La declaración de inocencia de Pilato, en lugar de calmar a la multitud, solo la agitó aún más, porque los sacerdotes y los ancianos se movían entre el pueblo, avivando las llamas del descontento. Pilato, al ver que su autoridad estaba siendo cuestionada, recurrió a una maniobra política, un último intento por evitar su responsabilidad.
Era costumbre en Pascua liberar a un preso elegido por el pueblo. Pilato les ofreció una elección que en sus mentes era obvia y evidente. Por un lado, Jesús, un predicador que, como había descubierto, era políticamente inofensivo. Al otro lado, un hombre llamado Barrabás, nombre que significa Hijo del Padre, conocido revolucionario, culpable de insurrección y asesinato. Pilato estaba seguro de que elegirían al profeta pacífico en lugar del asesino violento. Sin embargo, subestimó enormemente la profundidad del veneno que los líderes habían esparcido. Cuando preguntó a quién debían soltar, surgió de la multitud un grito unánime y escandaloso, un grito instigado por los sacerdotes, no a este, sino a Barrabás. En ese momento el pueblo de Jerusalén, el mismo pueblo que días antes había aclamado a Jesús con palmas, eligió la violencia en lugar de la paz, la rebelión en lugar de la redención, un asesino en lugar del autor de la vida. Con la esperanza de que un castigo menor pudiera satisfacer la sed de sangre de la multitud y apelar a su compasión, Pilato tomó la fatídica decisión de azotar a Jesús. Este no fue un castigo leve. La flagelación romana era una tortura brutal, diseñada para arrancar la carne de la espalda de un hombre, dejándolo a menudo cerca de la muerte. Después de que el cuerpo de Jesús fue destrozado por el látigo, los soldados romanos, en su cruel aburrimiento, decidieron organizar su propia coronación sádica. Encontraron un manto púrpura y lo echaron sobre sus hombros ensangrentados. Tejieron un casco con ramas de espinas y se lo pusieron sobre la cabeza. Pusieron en su mano derecha una caña como un cetro real. Y entonces empezaron las burlas. Se arrodillaron ante él en un simulacro de homenaje y gritaron: «¡Salve, rey de los judíos!». Le escupieron en la cara y tomando la caña, le golpearon repetidamente en la cabeza, hundiendo aún más las espinas. En aquel patio, los representantes del poder mundial, en su intento de humillar su pretensión real, estaban, sin saberlo, representando una verdad más profunda. Estaban coronando al Rey de los Dolores con las verdaderas insignias de su reino de amor sacrificial. Pilato, creyendo que ver a ese hombre golpeado y humillado sería suficiente, lo sacó a un balcón desde donde se veía a la multitud que lo vitoreaba. Presentó a la figura ensangrentada y coronada de espinas dos palabras que resonarían para siempre. Ecce homo, he aquí el hombre. Fue su último llamamiento, un intento de demostrar que aquella figura patética y destrozada no suponía una amenaza para nadie, y menos aún para Roma. Esperaba compasión, pero lo que recibió fue una ola de odio aún más intensa. La visión de la debilidad de Jesús no despertó compasión, despertó desprecio. Liderados por los sacerdotes, el grito se hizo ensordecedor y unánime: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Su negativa a ceder obligó a los dirigentes judíos a tomar la última decisión. Jugaron su última carta, una que amenazaba directamente la carrera de Pilato. «Si sueltas a este hombre», gritaban, «no eres amigo del César. Quien dice ser rey se opone al César». Pilato estaba acorralado. La elección ya no era entre un prisionero inocente y su conciencia. Se trataba de una cuestión entre la justicia y su propia supervivencia política. Y como tantos hombres en el poder, se eligió a sí mismo. Derrotado y acorralado, Pilato se sentó en su tribunal, el Bema, para pronunciar la sentencia oficial. Pero antes de hablar, realizó un último y desesperado acto de disociación. Pidió una palangana con agua y, a la vista de la multitud, se lavó las manos. Fue un gesto teatral, un último esfuerzo por declarar su inocencia ante un crimen que estaba a punto de autorizar. «Soy inocente de la sangre de este justo», declaró, con la voz resonando con la debilidad de quien sabe que se está mintiendo a sí mismo.
La responsabilidad es tuya. La respuesta de la multitud, alzada por sus líderes en un frenesí de rechazo, fue la declaración más terrible y autoincriminatoria pronunciada ese día. Sin dudarlo, gritaron al unísono: «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». En su ceguera, aceptaron con entusiasmo la culpa, asumiendo una maldición para asegurar la muerte de quien había venido a bendecirlos. Con las manos simbólicamente limpias y la conciencia manchada para siempre, Pilato les entregó a Barrabás y con un gesto de resignación entregó a Jesús a sus soldados para que lo crucificaran. La justicia humana había llegado a su vergonzoso final, y así, la decisión tomada días antes en una cámara oscura por el Sanedrín fue ratificada por la mayor potencia mundial, impulsada por la furia de una multitud, engañada y sellada por la traición de un amigo. Cada actor de este terrible drama, el sacerdote celoso, el político cobarde, el traidor codicioso y el pueblo voluble, actuó según su propia voluntad pecaminosa, creyendo que estaba sirviendo a sus propios intereses. Sin embargo, detrás del velo de la historia humana, una mano soberana e invisible tejió todas estas decisiones perversas en cumplimiento de un plan divino, establecido antes de la fundación del mundo. La confusión mesiánica, las acusaciones de blasfemia, el desafío a las tradiciones y el endurecimiento de los corazones no fueron obstáculos para el plan de Dios. Eran los mismos instrumentos a través de los cuales Él operaba. El rechazo del rey era la única manera de redimir al mundo. Su reino, que no era de este mundo, solo podía inaugurarse mediante el sacrificio supremo, transformando el mayor acto de injusticia de la humanidad en la única fuente de verdadera esperanza para toda la eternidad.